a su disposición. Bueno, llegamos de alguna manera al final de una cursada que está de alguna manera enmarcada dentro de la diplomatura universitaria de enfermería en relación con los aspectos legales. Estábamos haciendo justamente hoy una reflexión de que estos aspectos legales tuvo un porcentaje importante dentro de los contenidos que hemos visto, y forense, que de alguna manera tuvo un papel menor, pero que también es importante poder continuarlo y tener una mirada más pericial en cuanto al rol del desempeño que nosotros podemos tener como profesionales auxiliares de la justicia. Así que estoy muy contento con todo este tiempo que hemos pasado juntos. Hoy vamos a hacer como venimos haciendo en las últimas clases, adelantando clases justamente como para poder comenzar nuestro periodo de receso más temprano. Y les quería contar, para mostrarles, si bien el material ya estaba de la semana pasada, lo único que sumé es algo que los voy a ir guiando, pero es algo muy sencillo, que es este cuestionario final que va a estar habilitado a partir de hoy a las 21 cuando terminemos nuestra última clase, y tiene fecha de cierre en febrero, que creo que ahí es cuando van a cerrar por parte de la UCES el campus, porque de alguna manera estaba pensado hasta ese tiempo. Eh, el cuestionario es muy sencillo, es con las últimas formas que teníamos de las modalidades anteriores, y hace un breve repaso de los 4 últimos temas, y son simplemente 10 preguntas. Quiere decir que en cual ustedes tienen que relacionar las definiciones y los términos, así que no creo que tengan inconvenientes a poder hacerlo. Y a partir de ahí, una vez con todos ya los cuestionarios hechos, tramiten cuanto antes ante las oficinas, ya sea llamando por teléfono al lugar de referencia de alumnos. Si después necesitan los teléfonos, me lo piden, yo se los paso, no hay ningún problema. Inclusive en el campus tienen un teléfono cuando ingresan a, arriba, donde pueden llamar para solicitar la certificación, ¿sí? Eh, Así que eso es en las cuestiones administrativas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver 3 cosas. 2 están subidas, y una fue algo que una colega que creo que ya entró o está por entrar, solicitó una aclaración de certeza sobre una resolución que a mí se me pasó. No le di mucha importancia. Disculpen mi falta de atención. Siempre traté de estar actualizado con todo lo que salía. Esta fue de junio, así que después se la voy a subir, pero igual hoy se la voy a comentar, ¿sí? Para aquel que le interese. Y hoy vemos el capítulo 5 de la parte sexta de la obra de Juan y de Mirta: responsabilidad por los bienes ingresados al establecimiento y responsabilidad por actos ajenos a las competencias e incumbencias en enfermería, digamos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con otros. Y antes de, si quieren, de comenzar con esta cuestión, ¿hasta acá hay alguna duda de lo que vimos en la última clase? Que quieran arrancar un poquito de más atrás, como siempre hacemos. No hay ningún problema de algún concepto o de algo que no quedó claro. Me lo dicen, me lo hacen saber, y con mucho gusto hacemos una aproximación. En ese tamaño pueden ver bien. Sí, sí. Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, genial entonces. Bueno, si se les ocurre más adelante algo que les quedó en el tintero o algo que podemos relacionar dentro
de lo que hemos visto, con mucho gusto, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver el 5 y el 6 y después la resolución 55/23, ¿sí? Y cualquier otro tema que quieran tratar ustedes también, bienvenido sea. Sobre este capítulo, tiene que ver un poco con la lógica de lo que nosotros veníamos viendo en las últimas clases, que son cuestiones que tienen que ver por ahí, no específicamente con nuestra ley 24.004 o con la 298 o con la 12.245 o la que corresponda a la provincia que cada uno sea, sino con las cuestiones que tienen que ver más que nada con nuestra relación y el funcionamiento dentro de una estructura hospitalaria, ¿no? Y una de las cuestiones que muchas veces tenemos que entender que en una ley no se puede escribirlo todo, sino que lo que se hace dentro de una ley es marcar de alguna manera un contexto en el cual nosotros funcionamos. Inclusive en lo que hemos charlado sobre las directrices de funcionamiento de los servicios de enfermería, por ejemplo, la responsabilidad sobre las pertenencias de las personas no dice nada. Ni decía la 194, ni tampoco dice esta nueva. Quiere decir que siempre van a haber cuestiones que, que siempre van a quedar en una zona gris, en donde de alguna manera necesitamos ir a otras normas de otros códigos que de alguna manera nos oriente, sobre todo más que nada en la relación que nosotros tenemos con los usuarios, entendiendo ellos como clientes de un servicio. Entonces, de alguna manera, de ahí es que se puede desprender algunas cuestiones en las cuales de alguna manera nosotros podemos inferir que tenemos algún tipo de responsabilidad con respecto a determinadas situaciones. Están viendo la segunda diapositiva del capítulo 5 donde dice respuesta del Código Civil, ¿no? Sí, Perfecto. sí, Quiere decir que lo que no puede responderse desde nuestra ley del ejercicio, eso no significa que no se pueda responder desde otros códigos de convivencia, porque de alguna manera el Código Civil, el Código Administrativo, el Código Penal, de alguna manera nos sirven muchas veces como para entender, bueno, que la ley puede tener ciertos vacíos, pero esos vacíos se pueden llenar tranquilamente con la complementación de otros códigos o inclusive de otras leyes que tengan que ver dentro del marco sociosanitario. Entonces, uno de los temas que no sé si les ha pasado a alguno de ustedes es que muchas veces las personas que se internan, muchas veces vienen munidos de determinados elementos. Y hay veces que esos elementos son de un valor. Puede ser de un valor afectivo, puede ser de un valor económico, ¿no? Pero un valor en sí, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto, como son situaciones, como siempre digo, como estuvimos charlando la última vez, qué importante es protocolizar ciertas normativas que permitan justamente traer luz donde no la hay o un contenido donde hay un vacío. En ese sentido, que haya algún tipo de procedimiento en donde alguien pueda convertirse en el albacea o, o tenga el cuidado de esos elementos hasta que la persona lo pueda disponer. Los que hemos trabajado en guardia, muchas veces pasa que así como acercan a la persona, la acercan con sus elementos. Entonces, bueno, y sobre todo muchas veces esa persona, así como no puede hacerse cargo de la situación por la cual está atravesando, porque puede ser que esté perturbada o inconsciente, muchas veces también puede pasar de que los elementos que tengan tiene que acompañarlo hasta donde la persona se va a ir a internar. Esto pasa mucho en las guardias, ¿no? Inclusive hasta, no sé si les ha pasado alguna vez con el tema de las mascotas.
a mí me ha pasado Con que el tema plata, justamente, por ejemplo. ¿cómo? Con el tema plata, que hay gente que te cae con mucho dinero encima. Por Sí, ahí te sufrió un asalto, un robo y le trajeron y te viene con el maletín de plata, anillo, lo que sea. sí, Oscar, es verdad. Me acuerdo hace muchos, muchos años en la hiper del 90 de que para ir a comprar una cosa tenías que ir, y sí, pasaba eso, sí, 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 sí. En Eh, caso de eso, bueno, teníamos que buscar testigos y anotar todo lo que traía y bueno, después entregarle a una persona responsable, que en ese caso era el departamento, sino la parte de la dirección, que se hagan cargo de eso. exactamente. Entonces, de alguna manera tiene que existir lo que Oscar menciona, de que exista esos procedimientos. Igual, de alguna manera, yo creo que lo que queda claro, por lo menos en nuestra ley del ejercicio, es que nosotros vamos a obrar de forma ética, ¿no? De acuerdo a nuestros códigos deontológicos, de acuerdo a nuestras conductas, a nuestro proceder. Se espera de nosotros una actitud que, así como protegemos la vida, también de alguna manera eso se puede extender, se puede prolongar, ¿sí? El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en salvarle la vida a esa persona y no estamos tan atentos a sus pertenencias, ¿no? Porque muchas veces hace que determinados contextos y determinadas situaciones, bueno, de alguna manera nos van llevando a que hay ciertas cuestiones que se van a ir dando permanentemente en esa relación y el problema es justamente cuando pasa lo que dice Oscar, de que por ahí no se toman las reservas necesarias con respecto a esas situaciones, eh, y ahí es cuando comienzan a aparecer de alguna manera algún tipo de hecho de que pueda generar que la persona pueda solicitar algún tipo de reparación por la ausencia de esa situación puntual. Entonces, como en nuestra ley hay un vacío, y nosotros decimos que lo que está vacío en la ley se puede recurrir al Código Civil, en ese sentido, en el antiguo Código Civil, tendríamos que buscar la numeración nueva con el Código Civil nuevo, porque de alguna manera este contenido también está, sigue estando, nada más que con otro número. Eh, Hay una responsabilidad que en esto quiero que les quede claro a ustedes por si el día de mañana los quieren afectar a ustedes o a un compañero con respecto a esta responsabilidad a la que mencionaba Oscar, es que quien es el máximo responsable sobre esas situaciones, ¿sí? Son las instituciones. Las instituciones son las que tienen que, de alguna manera, tienen el poder de decidir, decir, bueno, en esta situación particular se procederá de esta, no, no lo hace el trabajador, nosotros no decidimos esta cuestión, nosotros adherimos a un protocolo de actuación que de alguna manera tenga que dar fe de esta cuestión particular. ¿Y por qué el artículo 1118 del antiguo código menciona y lo deja claramente que de alguna manera, cuando se habla de espacios de hotelería, también dice establecimientos públicos? Dentro de esa categoría, tomen público no solo el sector de salud público, también esto le puede caber al su sector privado y a la seguridad social. Público en el sentido de que de alguna manera son espacios por donde pasa mucha gente, ¿sí? Eh, y que además menciona en el mismo artículo que refiere a establecimiento de todo género. Es decir, que por eso, de alguna manera, algún abogado se puede tomar de esta situación como para hacer mención de que hay, de alguna manera, una responsabilidad de la institución por el patrimonio también de la persona a la cual ellos reciben. Por eso, en muchos lugares, inclusive, se toman las reservas
de hacer mención y decir, está prohibido la entrada de una computadora, está prohibido la entrada de tal elemento o de tal circunstancia que el lugar no se va a ser responsable por determinada situación en donde no se permite entrar, bueno, y así sucesivamente, porque lógicamente que el no delimitar estas situaciones hace que de alguna manera después seas solidaria ante la situación de que estos elementos desaparezcan. ¿Sí? Eh, y esto muchas veces va a ir viéndose que si bien le puede caber, según este artículo 1118, esa responsabilidad en cuanto a esa cobertura, también es como que le va poniendo límites a esa situación, porque de alguna manera también tiene que entender de que puede existir de alguna manera una situación de ausencia de un faltante, por ejemplo, de alguien que visita el establecimiento. Nosotros en nuestros hospitales tenemos horarios de visita, ¿sí? Y es muy probable que venga la visita al servicio de internación y le falte la cartera. En ese caso puntual, no, ni el personal de enfermería ni la institución, de acuerdo a estas situaciones que derivan de la responsabilidad, no tendríamos de alguna manera responsabilidad sobre esta situación en particular. Y inclusive vieron ustedes en determinados lugares gastronómicos cómo de alguna manera se limita determinadas situaciones con respecto a las sustracciones de los elementos. Bueno, porque de alguna manera hay cuestiones que uno se tiene que hacer cargo de determinadas cuestiones. Diferente sería dentro de un banco, ¿no? La responsabilidad que tiene el banco dentro del banco de darte una cierta seguridad en cuanto al ingreso o al retiro del dinero, porque se entiende que tiene una especificidad y que ellos tienen un seguro, de alguna manera. Levantó la mano Oscar. Con respecto a eso que dice la casa no se responsabiliza por la pérdida, qué sé yo, cuando uno ingresa a un negocio, no me acuerdo bien cómo es la leyenda, pero eso entiendo que es una pantalla que ellos tienen como para cubrirse, porque una vez que ingresa uno a un establecimiento, son responsables la institución. Entonces, no se hace cargo del derecho a admisión. Claro, por eso digo, una cuestión es el paciente, Oscar, del cual sí hay una responsabilidad que lo marca, y otra cosa es quién lo va a visitar al paciente. Sobre la cuestión del que visita, bueno, ahí hay una limitación en el sentido, ¿por qué es esto también? Porque de alguna manera uno cómo puede demostrar que tenía ese elemento si nadie lo constató, si nadie de alguna manera lo deja manifestado, sino que solo sale de la voluntad de una de las partes en cuanto a ese faltante. Entonces, también esto no solo se lo relaciona con la sustracción o el faltante, sino también con algún tipo de ocasión de daño que muchas veces nosotros, a mí me pasó una vez, antiguamente, hace 30 años, era muy común que las personas se le permitiera una radio. Y bueno, y sin querer puso la radio en un lugar, sobre una mesa móvil, y me llevé por delante la mesa y se cayó la radio. Bueno, sobre esas cuestiones también la persona puede pensar de que tiene algún tipo de cobertura por ese tema de situación que obviamente uno no lo hace con mala intención, sino que cae dentro de las cuestiones culposas y esa situación con respecto a la responsabilidad
va a pasar de alguna manera por la buena relación de las partes. A mí, en ese caso, no me pasó nada, a la institución tampoco, pero porque la persona no demandó, podría haber de alguna manera demandado porque tenía el elemento con permiso. Ahora, si ese daño lo ocasiona una persona extraña a la institución, como puede ser una visita o alguien que esté de paso por ahí realizando una, una consulta o algo, pero que no es ajeno a la institución por sí misma no tendría de alguna manera ningún sentido en cuanto a ese grado de responsabilidad. Entonces, en este tema puntual, tanto los artículos 2236 como 2235 de alguna manera permiten que a la responsabilidad que le puede caer al funcionario que representa de alguna manera la institución pueda de alguna manera delimitar la responsabilidad de acuerdo, lógicamente, a la situación planteada y a la buena fe también que las partes tengan en cuanto a esta situación, porque muchas veces la persona puede manifestar que tiene algo muy valioso y que realmente nadie lo vio, ¿no? Puede fabular una situación. Entonces, bueno, estas son cuestiones que muchas veces la institución tiene que primero constatar y si la institución se hace cargo de ese bien y después va a tener que dar cuenta de esa situación. Por eso, como bien decía Oscar, es importante que en el protocolo de actuación con respecto a la reserva de bienes se especifique quién va a ser el albacea y de alguna manera quien de alguna manera va a dar respuesta al familiar sobre esa situación. Estas pequeñas cuestiones muchas veces trae infinidad de cuestiones que muchas veces genera malestar dentro del equipo porque muchas veces el faltante bueno, pone como manto de sospecha, sobre todo sobre las personas que ahí trabajan y por ahí no tuvo nada que ver y las cámaras demuestran que hay personas que ingresan a las instituciones con el fin de generar algún tipo de daño con respecto al patrimonio de las personas que están internadas. Entonces, puede existir en algunos casos una responsabilidad colectiva. Bueno, esa situación, por ejemplo, entre el equipo de salud muchas veces nos pasa cuando quienes somos afectados somos nosotros en cuanto a los elementos que nos faltan, ¿no es cierto? Dentro de un servicio y entre todos mutuamente decidimos de mutua decisión el querer colaborar. Lo que no puede resultar es una imposición por parte de la empresa de que uno tenga que ejecutar esa responsabilidad colectiva, ¿sí? Existe una actitud solidaria muchas veces ante determinadas situaciones. Eh, el tema es que la institución en sí siempre va a tener una responsabilidad mayor que las personas operativas que están de alguna manera dentro de su fase de funcionamiento. Aun si por disposición interna muchas veces sucede que en los establecimientos en general nos quieren hacer responsable a nosotros de que nosotros tenemos que de alguna manera asumir esa responsabilidad de ser quien responda dentro de una normativa. Muchas veces esas situaciones son de discusión y la tenemos que dar porque es una desvirtuación de tareas. Yo no estoy en la institución para hacer de banquero o de guardián
de determinadas situaciones, porque es una responsabilidad. Y si se me pierde a mí, y si se me cae a mí, o si en el lugar que yo lo pongo después falta, porque ingresa, ¿me entienden? A lo que voy, digamos, hay veces que nosotros nos tenemos que parar en determinada situación. Obviamente que quien está en la gobernanza por ahí es diferente, porque al tener un compromiso mayor con la institución que lo pone justamente para el funcionamiento de esa entidad, bueno, puede ser que él de alguna manera asuma esa situación, pero los jefes o los coordinadores o los referentes no siempre están. Entonces, hay una cuestión de que roza muchas veces esta situación de que nos ponen en una situación incómoda, ¿no es cierto? Eh, Siempre nosotros hacemos mención que dentro de nuestros derechos profesionales, nuestros derechos laborales, partimos desde lo que sería una base de igualdad en cuanto que todos quienes vivimos en este país o habitamos simplemente este país somos iguales ante la ley, ¿sí? Y también con respecto a otras cuestiones impositivas y cargas públicas y todo lo demás. Pero bueno, pero estas cuestiones, al ser todos iguales, al ser todos responsables de determinadas cuestiones, muchas veces pueden incomodar y generar algún tipo de cambios en cuanto a tener que adjudicarnos nosotros formas o situaciones que de alguna manera generen una obligación diferente para la cual de alguna manera nosotros estamos contratados. Nosotros estamos para brindar cuidados, ¿sí? Esos cuidados también de alguna manera suma los elementos o el patrimonio de esa persona, ¿sí? Por eso digo que muchas veces uno lo hace desde un espíritu colaborativo, pero creo yo que lo más conveniente es tratar de que la institución tenga a alguien que se dedique de alguna manera a poder ofrecer ese tipo de cobertura, porque muchas veces hace que nosotros nos tengamos que hacer más responsables de otras cuestiones y nuestra responsabilidad pasa por la vida de la persona específicamente, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a ver que todos los que conformamos como partes, de alguna manera, vamos generando determinadas condiciones, vamos teniendo en cuenta cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, de alguna manera, es lo que muchas veces nosotros vemos en las leyes de contrato de trabajo que hoy justo mencionábamos que por ahí nosotros recién en las últimas clases lo tocamos un poco por encima, pero es una ley que de alguna manera también atraviesa nuestro ejercicio profesional porque somos un profesional trabajador. Entonces, dentro del artículo 66 de la ley de contrato de trabajo, marca lo que se denomina el ius varandi, que de alguna manera es cómo nosotros tenemos la posibilidad de modificar determinadas situaciones en nuestra relación, en nuestras actividades, en nuestras tareas, en nuestro funcionamiento, pero bueno, siempre dentro de las expectativas que se tiene de acuerdo al puesto que nosotros ocupamos. Está claro esto, digamos, para la finalidad que nosotros estamos. Entonces, en tanto, todos los cambios que quieran hacer, ¿sí? No generen alguna situación que sea irrazonable o alguna situación que pueda traer algún perjuicio, porque si a mí me hacen responsable de cuidar, no sé, $500.000 y los pierdo, o 5.000, o 100,
y los pierdo, bueno, me generan un perjuicio por esa situación. Y yo no estoy para ser el albacea de alguien. Entonces, dentro de los cambios que se puedan proponer en un protocolo de actuación para tratar de brindar una mayor protección sobre los bienes de alguien, bueno, sería interesante que me escuchen como trabajador y sería interesante ver si yo estoy de acuerdo con hacer ese tipo de concesiones como para yo inmiscuirme también en ese grado de responsabilidad. O le correspondería a otro que de alguna manera tiene otro rol dentro de ese funcionamiento. Y todo lo que dentro de la ley el empleador puede proponer, puede cambiar, eh, mientras de alguna manera respete estas cuestiones de que no sea en perjuicio del trabajador, ¿sí? Eh, mientras no dañe sus derechos, ¿sí? El artículo 68 deja en claro que el empleador en todos los casos deberá ejercitar las facultades que les están conferidas en lo que se habla en los acuerdos de las facultades que se tienen en los artículos anteriores, y va a poner de alguna manera en juego y en discusiones de paritarias determinadas cuestiones de cambios. Bueno, justamente este tema es lo que con este nuevo gobierno se va a querer ir avanzando sobre, bueno, nuevas condiciones, nuevos estatutos, pero de alguna manera todo eso, todos esos reglamentos que se puedan pactar dentro de una conciliación, siempre se tratará por lo menos de cuidar y de satisfacer de alguna medida no solo el interés de quien lo propone, en este caso la empresa, sino también eh, los derechos que el trabajador tiene y que de alguna manera ninguno de las atribuciones que la empresa se tome con respecto a la responsabilidad que le quiera adjudicar a un trabajador exceda de alguna manera o se convierte en algún tipo de abuso en cuanto a los derechos que ellos tienen. Por eso es que todo dentro de la ley y nada fuera de la ley, digamos. Es un equilibrio de relaciones, ¿sí? Que en ese sentido nuestra ley del ejercicio no hace mención, pero de alguna manera como trabajador, la ley del contrato de trabajo y también lo que diga el convenio colectivo de trabajo en el cual nosotros estemos enmarcados, porque de alguna manera de las leyes de contrato de trabajo también, de alguna manera, tienen el mismo grado los convenios, ¿no? Que de alguna manera para nosotros son fundamentales y que, bueno, y que permiten de alguna manera ampliar ciertas garantías o por lo menos limitar ciertas responsabilidades, como habíamos visto en la última clase con respecto al artículo 22 de la 24.004, la vetada en la 12.245 o en el 27 en la 298, que de alguna manera pone ciertas reservas ante las situaciones de dificultad por falta de insumos y todo lo demás. Bueno, estas son situaciones que limitan. Ahora, también tenemos que tener claro, sí, que una cosa es realizar las tareas para las cuales nos han convocado o de alguna manera son las tareas que están en el artículo 3 de nuestra ley del ejercicio o es la representación que de alguna manera se tiene de lo que se espera, ¿no? La representación social que se espera de acuerdo a este trabajador profesional, o inclusive el que no es profesional también tiene sus incumbencias claramente delimitadas con las tareas que puede realizar bajo la supervisión de un profesional, y estas cuestiones se tienen que respetar, y por eso es importante la carga de trabajo y también en las condiciones de dignidad que el trabajador lo tiene que hacer.
Y ahí es un poco lo que comienza muchas veces a entrar un término que se conoce como desvirtuación. Muchas veces a nosotros nos ponen en realizar determinadas tareas que nos quitan tiempo de atención y que realmente no las tendríamos que hacer nosotros. Por ahí tiene que ver con la historia de donde nosotros venimos, en donde en el hospital el primero que se quedó al cuidado y en la internación permanentemente éramos nosotros, entonces de alguna manera se desprendían de nosotros muchas actividades que con el paso del tiempo nos fuimos profesionando y las fuimos delegando en otros actores que comenzaron a aparecer después. Pero hay en algunos lugares que siempre te quieren imponer ciertas reglas de juego o ciertas tareas, como por ejemplo el traslado de los pacientes de un servicio a otro, o el traslado de un óbito desde un servicio hasta la morgue del hospital. Hoy en día existe la figura de un camillero, existen otros actores que también tienen que estar. Y si ellos no están, ¿por qué yo tengo que asumir de alguna manera las tareas de otro? Y si se me cae ese cuerpo, y si yo cometo algún tipo de error, y si, bueno, y así, y así, y así, entonces, o por realizar algo que no me corresponde, descuido a alguien al cual tengo que cuidar. Bueno, todas estas cuestiones de alguna manera merecen un llamado de atención y creo yo que en definitiva esas situaciones hacen a que se respeten nuestros lugares de trabajo, se nos brinden de alguna manera el lugar de descanso y también el lugar de cuidado que nosotros nos merecemos como trabajadores como para poder brindar un mejor cuidado. De alguna manera eh, tenemos que tener en claro que las conductas que nosotros tenemos que tener como trabajador son las conductas que salen de alguna manera de nuestros códigos de convivencia y que de alguna manera están en relación con nuestros códigos deontológicos y que todas las responsabilidades eh, que nosotros podemos tener no es en carácter de exclusividad con respecto a los temas que nosotros venimos charlando con respecto a la responsabilidad que hay sobre el patrimonio de terceros. Digamos, ahí de alguna manera quien tiene la figura principal como depositante de esa situación es quien nos contrata. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros se nos pone en una situación o en un dilema de tener que asumir ciertas cuestiones, entre comillas, por cuestiones de lealtad o de fidelidad con quien te contrata, el de asumir más de las responsabilidades de las que realmente nos corresponden. Pero bueno, son cuestiones que muchas veces uno lo hace como si fuera de favor, pero después esas situaciones, si algo sale mal, nos pone a nosotros ante una situación de tener que responder por algo que realmente a nosotros nos afectó y nos perjudicó, justamente porque por ahí alguien se llevó algo y bueno, y nosotros éramos el responsable de ese bien y de alguna manera nos condiciona. Entonces, bueno, básicamente de esto habla el capítulo 5 que tiene que ver con cuestiones que en muchos efectores en los establecimientos dejan de alguna manera bien en claro la cadena de responsabilidades con respecto al patrimonio y en algunos lugares donde no lo hay, yo les recomiendo que esas situaciones, ante que aparezca algún faltante o ante que aparezca alguna cuestión compleja, ¿sí? Es conveniente que esto se dirima y que se hable y que se discute y siempre de alguna manera hay un responsable mayor que nosotros en nuestros lugares en donde trabajamos, entonces ese de alguna manera asume la responsabilidad mayor, es decir, que a ese es a quien le tendríamos que
hacer recordar sobre esta situación en particular. Sobre este tema, ¿hay alguna duda en particular o algo que les haya pasado? ¿Alguna situación que les haya molestado? ¿Alguna cadenita que se perdió? ¿Algún anillo que se perdió? ¿Alguna situación en particular? Lo que pasa que en las guardias, por ejemplo, el primer contacto que tiene con la emergencia somos prácticamente nosotros, más allá de que por el camino ya hubo otras personas, llámese bombero, policía. Y cuando llega al hospital, por ahí te llega con la mitad de las cosas, pero a partir de ese momento que vos recibís el paciente, prácticamente sos responsable del paciente y todas las pertenencias que trae consigo. Sí, Por eso que uno cuando, por ejemplo, recibe el paciente, trata que bueno, no haya tantas personas en el sector donde está atendiendo el paciente como para tratar de evitar pérdida de algunas pertenencias al paciente. Y ni bien termina la urgencia, o si somos tres, uno escribe y va anotando las pertenencias y bueno, y después se ve a quién se le entrega. Si hay un familiar, se le entrega al familiar y se le hace firmar el libro de acta junto con los testigos que en ese momento estaban presenciando. Por ejemplo, cuando hay plata o cosas de valores como cadenitas, anillos. claro. O de último, al ser un lugar de guardia y hay un médico responsable, si todos los enfermeros son de un mismo rango de responsabilidad operativa, quien de alguna manera debería ser el albacea de esa situación es el médico. Cuando haces el acta y pones esta persona ingresa con anillo, cadena, se le entrega al médico, y, y que después él vea a qué autoridad o demás se lo delega. Porque si no, alguien va a tener que tomar la tutela de esa situación y ahí es donde de alguna manera surge esa situación de asumir una responsabilidad para la cual de alguna manera uno no está dentro de de las responsabilidades esperadas, ¿no? Sino que lo hace de forma solidaria y esa situación de hacerlo de forma solidaria también recrea en el resto ese compromiso. El problema es si falta, si después se extravía, hasta dónde llega la responsabilidad sobre esa situación en particular. Por eso es importante que esa situación que se repita tan seguido y es tan común, o en los servicios de guardia o en los lugares que sea, es conveniente tenerlo de alguna manera identificada la cadena de responsabilidades para poder actuar en forma y de esa manera no tener que poner en una situación de mayor responsabilidad a alguien en particular. Eh, Así como vimos que existe de alguna manera una forma de actuar con respecto a los bienes de las personas, eh, también ahora vamos a ver cuál es el grado de competencia que nosotros podemos tener o de responsabilidad que nosotros podemos tener sobre actos que realicen otros, no sobre los que hacemos nosotros o un colega, lo hemos charlado ya bastante en varias clases en ese sentido sobre diferentes responsabilidades, sino cuando tomemos la cuestión de actos ajenos, por ahí nos podemos estar refiriendo a actos de familiares o de otros, ¿sí? Que no son de alguna manera los que tienen que ver con la cuestión eh, más terapéutica, ¿no? Entonces, cuando siempre nosotros nos referíamos a los fundamentos de nuestra conducta en la relación con nuestra disciplina, es lo que se espera de nosotros, ¿sí? Muchas veces hay todo un interés por parte de otras profesiones, de otras corporaciones, en generar algún tipo de conducta por fuera del marco normativo que realmente
a nosotros nos pone en una situación compleja, porque muchas veces hay ciertas situaciones que hay límites dentro de cómo nosotros debemos actuar y cómo de alguna manera de nosotros se esperan determinadas prestaciones. Entonces, en esas limitaciones y en esos límites, muchas juega de alguna manera cómo se trazan esas líneas y cómo se van manifestando en los diferentes modos. Hay ciertas cuestiones que no se pueden delegar y que de alguna manera parecería como que se van adquiriendo ciertas cuestiones que nos sobrepasa en determinadas cuestiones particulares. Eh, en lo que nosotros vemos dentro de determinadas circunstancias que pueden aparecer en nuestros actos, nosotros vemos ciertos lineamientos eh, que tienen que ver con cuestiones que nosotros tenemos normativas claras de cómo desarrollar nuestros actos. Y también vimos a lo largo de la cursada situaciones que muchas veces hacen que en situaciones de ausencia de otros o de emergencia o de una situación en donde hay un peligro inminente, bueno, hay actos de enfermería que de alguna manera nosotros podríamos justificarlos, que ante determinada situación obré de esta manera porque, bueno, había un peligro inminente, pero no es lo que se espera que... Esa es una situación de extremo, ¿no? De una situación que no se da frecuentemente, no es lo cotidiano, sino que se da rara vez y que en esa situación, bueno, por los conocimientos que nosotros tenemos, por lo que de alguna manera podemos resolver, bueno, actuamos y lo justificamos de esa manera, qué sé yo, puede ser que, bueno, a una persona que se estaba ahogando, bueno, desobstruimos vía aérea o colocamos algún elemento que de alguna manera sabemos que nosotros no lo podíamos colocar de acuerdo a nuestras incumbencias y lo hacemos igual. Hacemos algún procedimiento que de alguna manera excede esa situación particular. Ahora, muchas veces pasa que nos acostumbran por vicios que hay en el funcionamiento, por cuestiones que hay en hábitos dentro de determinada situación, que muchas veces parecería que es costumbre que quien se tiene que quedar no se queda, se va, llamame, si pasa algo vengo, o permanentemente realizamos situaciones que obviamente que las podemos resolver porque tenemos capacidad resolutiva para poder hacerlo, pero sabemos que son situaciones que son ajenas a nuestra actividad, ¿no? En muchos lugares, como el médico no está, el enfermero cree que por ahí puede medicar o puede realizar algún tipo de indicación que sabemos que no nos corresponde, como darle el alta a alguien. Entonces, bueno, son situaciones que muchas veces va recreando un espíritu en cuanto al desenvolvimiento, cómo los actos se van desarrollando, en donde muchas veces esos actos se van de alguna manera trazando determinados límites por fuera de nuestros actos que nos competen. Y ahí es donde de alguna manera comienza a aparecer la situación del intrusismo, digamos, de salirnos de la conducta que se espera de nosotros y de alguna manera se va generando un círculo vicioso, en el sentido de que nos vamos confundiendo el rol muchas veces en cuanto a determinadas circunstancias que se pueden ir dando porque asumimos responsabilidades que no tendríamos que asumir. Pero bueno, son cuestiones que de alguna manera nosotros siempre
cuando tenemos ese tipo de situaciones, bueno, para eso en diferentes leyes nosotros vamos a encontrar cuál es la conducta esperada de acuerdo a los niveles a los cuales nosotros pertenecemos, que nos marca nuestra ley, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, y a partir de ahí vamos dando fe de la idoneidad, del conocimiento y del grado de certeza que nosotros tenemos a la hora de desempeñarnos como profesionales de nuestra disciplina. Por eso es que cuando nos invitan a salirnos de nuestra competencia, porque nos dicen que podemos, qué bien que lo hacemos y qué sé yo, y le estamos haciendo el trabajo a otra disciplina, estamos caminando sobre la cornisa, ¿sí? Eh, Dentro de la 12.245, como pasa con otras leyes, claramente dice qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y claramente dice qué es lo que puedes delegar y qué es lo que no puedes delegar. Y quiénes pueden realizarlo y quién no lo pueden realizar. Entonces, que contraten a alguien para realizar tareas nuestras está mal. Esto que ahora se está poniendo de moda, como ya no está bien vista la palabra auxiliar de enfermería, entonces como ya en muchos lugares, si bien en algunos lugares se siguen haciendo solapadamente cursos de auxiliares de enfermería, ahora desde las regiones sanitarias, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, aparecen cuidadores. Cuidadores de esto, cuidadores de adolescentes, cuidadores de adulto mayor, cuidadores de niños, cuidadores de lo que sea. Y si no es cuidador, utilizan otro término que ahora se me fue que, Acompañante terapéutico. bueno, toman por ahí con el acompañante terapéutico, ya consiguió una tecnicatura y próximamente una licenciatura, pero también hablan de acompañamiento y algo más que se me fue el nombre ahora porque me causó risa cuando vi el curso de 2, 3 meses. Promotora de salud. ¿Cómo? ¿Cómo, Oscar? Promotora de salud, eso lo creó la Chiche Duarte. No, sí, no, lo que hizo Chiche fue copiar lo que Alvarado hacía en la década del 60 en Salta, Jujuy, que era el agente sanitario. Que ahí entra en crisis, porque el agente termina vacunando, termina haciendo curaciones, entregando medicamentos, digamos, de alguna manera, todas estas situaciones que desvirtúan nuestra esencia y porque las discusiones que yo siempre doy con los médicos es, ustedes permanentemente nos fraccionan en sacarnos nuestras incumbencias, generando capacitaciones precoces, con la excusa de que somos pocos, que no hay, pero yo nunca vi en los lugares donde no tengamos médicos que ustedes hagan médicos de 1 año, de 2 años, de 3 años o de 6 meses. Nunca veo eso. Veo siempre que ustedes respetan su formación. Entonces, lo que muchas veces no se entienden es por qué para nosotros disminuyen tanto determinadas cuestiones que tienen que ver con la, la solvencia que hay que tener para el cuidado de alguien y lo minimizan tanto creyendo que cualquiera puede de alguna manera interpretar todo lo que le pasa a otro con una formación precaria. ¿No? Y como que nos acostumbramos a esto. Y si va, bueno, está también el asistente gerontológico y un montón de otras funcionalidades que de alguna manera siempre recaemos en que generamos nuevos actores dentro de un mercado laboral en donde cada vez los límites que se trazan son complejos. Por ejemplo, una discusión que siempre di, ¿qué necesidad había de generar una tecnicatura en técnicos emergentólogos? Cuando nosotros tenemos compañeros que han estado años en guardia y en ambulancia, que los podría saber, digamos, que por ahí tienen la capacitación de auxiliares o de
enfermeros y los podrías haber hecho, digamos, ¿qué necesidad hay de darle más competencia a un técnico emergentólogo que a un enfermero profesional? No entiendo. Entonces, estas fragmentaciones que nos invita permanentemente desde otras disciplinas, porque ellos no fragmentan la de ellos, fragmentan la de otros, bueno, genera estas cuestiones de que nos encontremos muchas veces con un entorno en donde de manera directa o indirecta se van generando estas nuevas obligaciones de tarea y de disfuncionamiento que hace complejo porque las personas a todo le llaman enfermero. No le llama asistente, cuidador, no, para ellos son todos enfermeros o todas enfermeras porque lógicamente la diversidad que hay cada vez es mayor y todos de alguna manera generan en instruccismos o en situaciones que llevan a que nosotros de alguna manera nos tenemos que empezar a fortalecer fuertemente en cuidar nuestro ámbito de acción, digamos, delimitar mucho más fuerte qué cosas están prohibidas y qué cosas otros no pueden hacer como pasa en otros países. Digamos, así como muchas veces se horrorizan por encontrar un falso médico trabajando de médico, ejerciendo la medicina, bueno, hay personas que ejercen la enfermería sin ser enfermeras ni ser enfermeros y no se horrorizan, lo toman con naturalidad. ¿Sí? Y el acto de enfermería solo lo puede hacer el que tiene las incumbencias para poder hacerlo. Entonces, bueno, estas son cuestiones que por ahí limitar no significa que vos estás prohibiendo siempre, sino que de alguna manera estás diciendo, mira, en todo caso sería interesante restringir esto, hacer estas reglas de esta determinada manera, tener estas características, poder tener de alguna manera lineamientos mucho más claros, un cierto grado de virtuosidad. Entonces, de alguna manera vamos a generar un contrato diferente con la otra que de alguna manera va a tener mucho más claro qué está permitido y qué está prohibido. Porque en lo que tiene que ver con lo nuestro, es una zona muy compleja, muy gris, porque desgraciadamente nosotros ya no cumplimos con nuestra ley propia entre nosotros. Encima, tenemos todos un entorno que se forma por fuera de nuestros ámbitos académicos, pero que de alguna manera terminan realizando nuestras tareas. Inclusive me está sorprendiendo que esta informalidad ya se hace formal dentro del hospital, en donde dentro del hospital hay una figura de un cuidador que se dedica a hacer la higiene, el confort, la alimentación. Y bueno, si seguimos así, vamos a seguir terciarizando de alguna manera lo que debería ser parte de nuestro ejercicio. Entonces, bueno, cuanto más nos apeguemos a las reglas, cuanto más de alguna manera tengamos en claro nuestro código deontológico y nuestras normas, bueno, vamos a poder hacer una mejor profesión, pero no solamente porque resguardamos nuestro trabajo, que no es tema menor. Resguardar el trabajo lo hacen todas las disciplinas. La defensa de sus propios intereses lo hacen todas las disciplinas. Algunas más, otras menos. El tema es que nosotros hacemos poco por este tema que es tan importante, porque no lo jerarquizamos y no le damos la importancia que eso tiene. Parecería que cualquiera puede realizar nuestros actos. Y un poco acá podríamos enganchar lo que nos trajo Nancy cuando lo veamos después con el tema de la resolución 55/23, que tiene que ver con la matrícula digital, que es la propuesta que ella nos trae hoy, que después vamos a verlo. Es interesante que ustedes por ahí ya lo tienen claro, las diferencias que hay y que son términos que por ahí se escuchan mucho más en lo académico, que tienen que ver, por un lado, qué es ser competente o qué son las competencias y por otro lado, qué son las incumbencias.
parecería que fuera lo mismo, pero no lo es. Digamos, uno es competente porque tiene un conocimiento que de alguna manera lo ha aprendido, esa competencia que tiene por ese conocimiento lo pudo haber logrado a través de una capacitación escolarizada, de un determinado nivel, medio, en el caso de los auxiliares, terciario, en el caso de los enfermeros, o universitarios, o técnico universitario, o de grado, pero hay un recorrido. Hay una formación, inclusive que muchas competencias se van logrando en una residencia, en una especialización. Lo que ustedes, modestamente, hemos podido charlar en todos estos meses con respecto a las cuestiones legales, a ustedes lo hacen más competentes para estar mejor parado y poder ir a hacer una pericia y presentarse, ya sea de parte o respondiendo a un pedido de un juez sobre lo que ustedes saben. ¿Sí? Con respecto a la actuación y al acto de enfermería. Esas son competencias. Ahora, cuando se habla de incumbencia, lo que te dice es qué te incumbe a vos y qué no te incumbe. Y esa situación te lo da el título que vos tenés. ¿Sí? Quiere decir que, y el título, que si bien lo da una universidad o una institución terciaria, un secundario, en realidad, ¿quién te dice qué es lo que podés hacer vos con ese título? Es la ley que te norma. En el caso anterior de la década, antes de la década del 90, teníamos la ley del ejercicio de la medicina, ¿sí? La 17.132. Después nos salimos de él y nos fuimos a la 24.004. Bueno, y cada provincia después fue haciendo las que hicieron leyes, sino otras se siguen rigiendo por la ley nacional, pero en la ley nos dice que ese título nos habilita, nos incumbe poder realizar esto y esto y esto, y sobre todo en el artículo 3. Nos dice claramente quién lo que puede. Y si queremos incrementar esas incumbencias, la gran pelea que vamos a tener que dar ahora y que se comenzó a dar en la gestión anterior desde la Dirección Nacional de Enfermería por medio de la CENAPE, que es la Comisión Nacional Asesora No Vinculante, es tratar de ir incrementando esas incumbencias, de que la gran reforma que se dé dentro de un modelo sanitario, las disciplinas no se resguarden para sí todas las incumbencias y no dejen a otras sin la posibilidad de poder hacer, porque cuando ellos no están, ¿quién las hace? Entonces, cuanto mayor sean las posibilidades de poder tener más cuestiones que nos incumben, seguramente que nos vamos a hacer más competentes, vamos a estudiar más, vamos a certificar más esos conocimientos y de alguna manera vamos a poder estar a la altura de las circunstancias. Entonces, los dos conceptos están relacionados, sí, pero expresan situaciones diferentes. Por eso muchos pueden ejercer porque tienen conocimiento, ¿no? Cuando nosotros vemos que alguien realiza algo y lo hace muy bien, ¿sí? Pero hay que ver si tiene la incumbencia para poder hacerlo. Una cosa es tener el conocimiento, lo que te hace competente, y otra cosa es tener la incumbencia para poder hacerlo. Que es lo que vamos a tener que discutir ahora en más, a medida que ya se han hecho los primeros exámenes masivos de las especializaciones y tal. Bueno, ¿qué incumbencia va a tener un especialista? Si va a tener las mismas que tiene un enfermero, ¿qué sentido tiene que nos capacitemos tanto si todos vamos a hacer lo mismo? Es una cuestión de lógica, que decir que a medida que vos vas de alguna manera haciendo un recorrido, el ministerio tendría como autoridad de aplicación, ya que no
en algunas jurisdicciones no tenemos colegio, si no serían los colegios quienes de alguna manera regularían las incumbencias. Bueno, son las grandes discusiones que tenemos que dar también con otras disciplinas, ¿no? Que de alguna manera permitan una mayor horizontalidad con responsabilidad, como pasa en España, como pasa en otros sistemas de salud donde interactuamos de manera diferente. A lo que yo voy es que nosotros nos hacemos cargo siempre de nuestros actos, siempre, en las circunstancias determinadas, siempre nos hacemos cargo porque tenemos la responsabilidad, porque de alguna manera partimos, ¿sí? de una determinación que nos da nuestro título, de que nosotros somos quienes podemos realizar esos actos. Y si los hacemos mal, vamos a tener algún reclamo por parte de alguien que se manifieste en que va a querer tener las garantías suficientes para que le reparemos ese daño. Pero nuestro acto, de alguna manera, como vimos nosotros anteriormente, ese acto tiene que tener un nexo causal y de alguna manera se tiene que demostrar que a través de ese acto se produjo el daño y de esa manera queda constatada la situación ilícita del mismo, más allá de si es culposo o doloso, que son cuestiones que la hemos visto hasta el hartazgo durante todos estos meses y que de alguna manera lleva a que nosotros pongamos un poco el foco en aquellas situaciones de actos que no nos corresponden, que no tienen que ver con nuestra actividad y que permanentemente nos van llevando a tener que desarrollar esos actos y que desgraciadamente esas situaciones entorpecen nuestro verdadero cumplimiento, nos quita motivación, nos crea una mayor responsabilidad, nos afecta de alguna manera también en lo económico, nos quita una visión o una mirada disciplinar, digamos, van generando un mayor grado de sobreexigencia en determinadas cuestiones, en donde yo creo que tenemos que comenzar a dar una discusión dentro del marco de la salud, en donde cada uno de los actores se haga cargo del lugar que ocupa y de la finalidad que tiene y que entre todos hagamos lo mejor, pero no que de alguna manera la cuestión siempre recaiga en la situación más fácil, ¿no? O en la salida más fácil. Creo que hay que retrabajar estas situaciones, sobre todo pensando en que nosotros tenemos que influir de una manera que permita recrear en cuanto a las tareas que nosotros hacemos, ¿sí? Un grado de actos que, que de alguna manera reflejen más la representación profesional que se espera de nosotros y dejar de lado todas aquellas situaciones que no nos corresponden, que están por fuera de nuestras incumbencias. Eh, Algunos creen que muchas veces, porque repetimos ciertas cuestiones, que, que se hacen en un determinado ámbito, uno se crea con un determinado derecho, y no es así. Que vos en el lugar que esté te permitan realizar determinados actos que están por fuera de tus incumbencias, no significa que eso te dé derecho alguno. Vas a tener un problema el día de mañana cuando se presente una situación de un daño. Entonces, y esto de alguna manera en el Código Civil lo deja claramente, que la sola costumbre no crea derecho. No sé por ahí de dónde se malinterpreta ciertas cuestiones de que creen que, bueno, es un derecho adquirido. No, las incumbencias no
se generan de esa manera, son normativas, se generan a través de una legislación. ¿Sí? Hay otros tipos de situaciones que pueden ser en otras cuestiones que puedan generar, no sé, la ley Pierri con respecto a la propiedad, cuando no tenés papeles y pasan 20 años y vos vivís en un... Esa es otra historia. Ahora, en el mercado del trabajo nuestro, sí, y en lo que tiene que ver con nuestras incumbencias, que vos realices algo que no te corresponde, no te va a dar derecho, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces, si en el lugar donde vos estás te dejan porque te llevas bien con el médico, colocar vías centrales, sabelo que el día que le perfores y le hagas una motora o le perfores una arteria o la persona haga algo y te denuncie o otro te denuncian por hacer algo que no te corresponde, no te dio derecho el haber hecho 25.000 vías centrales bien. No te da derecho. ¿Sí? Por eso, una de las maneras de ganar incumbencia es registrando lo que hacemos y construyendo evidencia para después discutirlo en el ámbito que corresponda, la posibilidad que la autoridad sanitaria te habilite para hacerlo. Por ejemplo, con un protocolo de actuación en urgencia que nos permitan en una determinada situación en donde ante la ausencia de médico y consideramos nosotros que es necesaria la colocación de una vía central, nos permitan la posibilidad de poder hacerlo. Desgraciadamente, en la mayoría de las leyes del ejercicio de la enfermería, cuando se aborda en el capítulo de las excepciones, se habla de la actuación en urgencia y emergencia, pero no se dice qué. Nunca se terminó de discutir la reglamentación. Bueno, esas son cuestiones que desgraciadamente marcan estas zonas grises que siempre hemos tratado de transitarla y son esas zonas grises de las cuales nosotros nos tenemos que salir. En concreto con esto, no podrá omitir la técnica alegando ser el acto de propios que competen a la profesión del médico, por ejemplo. Porque yo conozca y porque yo lo sé hacer, eso no significa que yo no puedo hacer un acto médico, yo puedo hacer un acto de enfermería. Y también le cabe al médico, que no debería hacer un acto que no le compete, ¿no? En otros países al médico no le dejan hacer un acto de enfermería, por eso obligan a que esté la enfermera, es una manera también de asegurarnos trabajo. Así como tiene que estar uno para determinados actos, tiene que estar el otro para determinados actos. Lo que pasa es que acá somos pocos aplicados a las normas, desgraciadamente. Nosotros nos creemos que podemos hacer de más y el otro cree que lo puede hacer todo. Y en realidad no es así. Cada uno, hay algunas incumbencias que son reservadas y hay otras que son genéricas, pero muchas veces pasa que el predominio de la hegemonía de algunas disciplinas se reservan todo, entonces no te dejan nada. Eh, y el hacer algo fuera de nuestras incumbencias, de alguna manera eso se puede tomar también como imprudente. ¿Sí? No solo cuando hacemos nuestros actos mal es negligente, sino que muchas veces cuando nosotros queremos o nos animamos a hacer determinadas cosas que sabemos que no nos corresponden, estamos cometiendo también una situación de imprudencia. Eh, y un poco lo que trae este punto D es que lo que pone en claro era lo que yo le mencionaba antes, que un enfermero no puede realizar actos reservados para el médico, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta las incumbencias de él y al hacerlo eso genera que nos puedan imputar el ejercicio ilegal de un título que no tenemos. Y al revés pasaría exactamente igual. Lo que pasa que, bueno, jamás le van a decir a un médico que está cometiendo intrusismo al hacer algún trabajo que sea propio de nuestra disciplina, ¿no? Pero eso tiene que ver un poco con el peso de las disciplinas y de las hegemonías que hay, pero de alguna manera
el concepto tiene que ser claro que si se reservan incumbencias para uno, se reservan incumbencias para otro. Ahora, la gran discusión que tenemos que dar en un nuevo sistema de salud es las incumbencias. ¿A quién beneficia? ¿Al paciente que tenemos que cuidar o a las disciplinas que se benefician con esas reservas? Y ahí hay que pensar, como hacen en otros países cuando legisla, en pensar en el bien común. ¿Quién se beneficia si nosotros podemos, con conocimiento, con capacitación, con formación, ¿no? Siendo competentes? Si nosotros podemos hacer más, y es más, lo venimos demostrando, porque nos vienen dejando solos en determinados lugares y respondemos y estamos a la altura de las circunstancias, como hemos atravesado este año, lo que yo les comentaba sobre lo que venimos reclamando a la justicia para que se expida con un grado de declaración de certeza con respecto a los traslados sanitarios terrestres. Si el médico nos quiere delegar, bueno, que nos dé las incumbencias para poder hacerlo. Si ellos no quieren subirse más a una ambulancia y no quieren hacer un traslado, ya sea de bajo riesgo, mediano riesgo, de alto, no quieren ir más, como pasa en otros países que no los hacen, bueno, deleguen las incumbencias o compártanla, pero no nos hagan transitar por un escenario en donde desgraciadamente nosotros no estamos avalados por las normativas nacionales y provinciales para hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, estas son las grandes discusiones que tenemos por delante cuando nos plantean las grandes reformas del sistema de salud, que en lo que más se fijan es en los costos, también en el rol que cada uno tenemos que dar, para mí es fundamental, por eso digo que ni el enfermero está autorizado a realizar actos propios de otras actividades, ya sea médica, ni tampoco el médico está ajeno a esa situación de realizar las tareas que nos competen a nosotros. Lo que dice Oscar Garay es cierto, el médico debe respetar la actividad laboral de todos sus colaboradores, de todos. Somos todos facultativos, no es que el único facultativo es él. No se debe meter en donde no se tiene que meter, tiene que hacer lo que él tiene que hacer, que son las funciones que le reclama de alguna manera la sociedad. Y el personal auxiliar, a su vez, debe negarse a realizar lo que no le corresponde. Por eso muchas veces cuando algún compañero se niega y dice, no, mira, yo soy auxiliar, esto a mí no me corresponde, lo miran mal. No, es que no le corresponde, tiene razón. Entonces, estas son las grandes discusiones que para mí, de lo que hemos transcurrido durante este año, nos tiene que quedar claro, porque muchas veces muchas de las situaciones que se judicializan tienen que ver con estas delimitaciones de cómo funcionamos, en donde pensamos que todo podemos hacer de todo y realmente eso lleva a que las mismas personas se confundan y no entiendan bien por qué pasa lo que pasa o de alguna manera cómo es este tema puntual de qué es lo que cada uno tiene que hacerse cargo y no se hace cargo, porque muchas veces en esta situación puntual es terminamos haciendo el trabajo del otro, pero no hago el mío. Y después, claro, me reclaman el mío. Y yo tengo que estar saliendo a decir, no, pero tuve que hacer el trabajo de otra disciplina. Te voy a decir, pero ¿por qué haces el trabajo de otra disciplina si vos tenés que dar garantías de la tuya, no de la otra disciplina? El que tiene que dar la garantía de la otra disciplina es al que le corresponde. Ahí cambié para compartir lo que me pedía hoy Nancy. No sé si estás por ahí. Digamos, Nancy me pasó esto y me recordó que es cierto, Marquicio nos comentó que esta situación se viene dando desde la pandemia. ¿Vieron cuando en la pandemia sale, sobre todo en los chicos que tenían que tramitar el título y los títulos se comenzaron a hacer digitales y las matrículas también?
que de alguna manera se tomó de carácter transitoria, pero después se dieron cuenta de que la situación de la virtualidad, así como es importante avanzar con la historia clínica electrónica, con la firma electrónica y hasta el carnet de conducir, hoy vos lo podés bajar a tu aplicación, todas estas cuestiones muchas veces se pueden realizar desde lo que yo le marqué acá en celeste, que es Mi Argentina, que es un portal en donde nosotros como ciudadanos podemos tener ahí algunos registros de algunos recursos que no es solamente salud. Si ustedes copian y buscan ahí, déjenme ver un segundito, quiero ver sin tener que salir si pasa, si no pasa, cambio. ¿Ahí cambió la página? Bien, genial. Ustedes van a la... Creo que esto depende de jefatura de gabinete de ministro. Antes era del interior, pero ahora es de jefatura. Esto es parecido al TAT, que se usa para hacer otros temas de trámite. Vos sacás un usuario con tus datos, bajás a tu teléfono. Esto es para aplicaciones, no tanto para la computadora, por eso es que no lo tengo acá bajado, sino es para la portalidad, para que vos de alguna manera con tu celular, hoy hay más celulares que personas, entonces lo que vos con tu cuenta vas registrándote y a medida que te registrás, generás un perfil, cargas todos tus datos y esto es lo que te permite tener. Acá en salud es donde esto se usó mucho también y se usa también para la cuestión de vacunas. En el tema de salud, acá los profesionales de alguna manera pueden tener volcado, así como otros, en donde dice vehículos, tienen su carnet de moto, de auto y todo lo demás. Si alguna autoridad te lo pide y vos no tenés, porque yo la verdad de mi casa nunca saqué la matrícula profesional, nunca la llevé al trabajo, ¿no es cierto? Más allá que podés llevar tu sello, si es que lo necesitas para algunas cuestiones en particulares, en algunos tipos de trabajo, por ahí ya está más digitalizado todo, lo que le permite a quien fiscalice, porque se hizo con esa cuestión de fiscalizar esta cuestión, es que vos de alguna manera puedas demostrar que sos un profesional y que no sos otro, porque vieron que hay muchas matrículas hechas que son falsas. En cambio, falsificar esto es mucho más complejo, porque hay otros parámetros que hacen antropométricos y demás que es más difícil de poder adulterar. Igual hoy con los hackers pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué dice esta resolución? Básicamente que hay un tema que yo siempre les digo cuando miren las resoluciones, las leyes, fíjense en quién es la autoridad. Esta resolución sale del Ministerio de Salud, de una secretaría del ministerio, que tiene la potestad, de alguna manera, de llevar adelante todo el registro de todos los profesionales. Por eso lo hace. Y invita a las demás jurisdicciones, quiere decir, invita a las demás provincias a que adopten esta medida. Por eso ven que dice acá, la autoridad sanitaria jurisdiccional es la que deberá instrumentar los procesos necesarios que garanticen la disponibilidad de poder tener esto que estamos mencionando recién, este registro de profesionales en donde vos podés portar los datos que vos tenés en la matrícula, ¿sí? Ahora justamente la tenía por acá, la mía, ahora no la encuentro, eh, en tu celular. ¿Pero qué quiere decir esto? De que en el portal del ministerio, para los que ejercen en el AMBA, más que nada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud de Nación, vos podés tener tranquilamente la que tenés nacional, el carnet, la podés tener tanto en tu celular como en formato tarjeta. Ahora, si sos de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, dentro del Ministerio de Salud, tendría que tener algo similar a Mi Argentina para que vos lo puedas hacer.
porque va a depender de cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Cada una de las jurisdicciones es la que da esta matrícula, ¿sí? Y copia de alguna manera esta cuestión también porque es una manera de hacer un censo de cuántos profesionales tenemos y de qué disciplinas y todo lo demás, que le ponen un tiempo de 5 años. Es simplemente para sacarnos plata, ¿no? Es para hacer trámites y trámites y trámites para sacarnos plata, nada más. Y ello no tener que estar auditando cuántos hay y dónde están, sino que simplemente se van reempadronando y volviendo a hacer la situación del trámite. Entonces, dice que todo esto lo hacen porque entienden que una matrícula digital genera un beneficio al administrador. El administrador es quien te emplea. El que te emplea te tiene que pedir a vos, cuando te contrata, que vos le muestre tu matrícula. Y él tiene que anotar y tomar nota, y cada vez que se te venza, en este tema, los médicos que en las jurisdicciones que tienen colegio, el que se encarga de eso es el colegio, que le dice, mirá, tenés un médico de tal va que no está con la matrícula al día. Entonces lo llaman y dice, no, si no tenés tu matrícula al día, no podés ejercer, porque lo que te habilita es la matrícula, no el título, la matrícula. Que ese es otro tema que también para nosotros nos tiene que ser claro, más allá que en ese sentido el enfermero ejerce sin título, sin matrícula, ejerce, pero digamos, en la formalidad, cuando te piden las formalidades de ciertas cuestiones, sobre todo en el ámbito público, en el privado es como que es todo mal light, bueno, ahí sí puede de alguna manera haber una rigurosidad. Pero ¿cuántos compañeros tenemos hoy en el sector público que por ahí ni han actualizado su matrícula? Entonces, salvo que se le pierda, si no, ni va, porque antiguamente era así. La renovaba cuando se te estropeaba del todo, que era un cartón que lo plastificaba vos, porque ni siquiera te lo daban plastificado, o cuando ya tu foto no se veía más, o cuando vos querías cambiar tu foto. Entonces, digamos, esta es una situación que no cambia. La Secretaría, dentro del Ministerio, la Secretaría de Calidad, es la que de alguna manera impulsa en el COSAPRO, digamos, en el encuentro con todas las jurisdicciones, esta situación de que cumplan con esto. Y miren cómo acá vuelve a aparecer, de alguna manera, una ley que la mencionamos mucho, que es la ley 17.132, que es la de los médicos y del odontólogo, y no creo que quede nadie más, porque todos los demás ya tienen sus leyes propias, cómo a ellos de alguna manera le van dando ciertas pautas y ciertas posibilidades de que vayan de alguna manera readecuándose a esta situación, porque hacia adentro de cada una de las jurisdicciones que tienen colegio, esa es una tarea del colegio, poder hacerla. Y de alguna manera también van recordando que durante la pandemia se les prorrogó hasta fin de este año el renovar la matrícula, pero que el tiempo ya se está por vencer y que después van a tener que volver a sacar esta situación puntual. Y de lo poco que menciona, que esto lo ha firmado Alejandro Federico Colia, que ahora va a asumir en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo qué cargo, eh, dice, determínese que la matrícula digital se implementará en relación a todas las matrículas de los y las profesionales incorporados e incorporadas a partir del 1 de enero del 2019 en el Registro Único de Profesionales de Salud. Este registro único es a nivel nacional, ¿sí? Que de alguna manera la mayoría que lo hacen son los que estamos en Capital Federal y el AMBA, y muy rara vez vienen del interior del país, por lo menos en enfermería, a registrarse, salvo que tenga que ver que vengas a trabajar y tengas que volver a sacar esta matrícula. Quiere decir que en líneas generales, Nancy, no sé si andás por ahí, si trabajás en la ciudad de Buenos Aires, como el Ministerio de Ciudad nunca se ocupó de hacer la transferencia en lo que tiene que ver con enfermería, tranquilamente podés hacer el trámite
en el ministerio y te va a servir para trabajar en los hospitales públicos, en los hospitales privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, si lo tenés que hacer en una provincia, ya sea Buenos Aires, cualquier otra provincia de las que son muchos de ustedes, tienen que preguntar en el ministerio de sus provincias si ya está la disposición, digamos, si la 55 2023 ya tiene una resolución de adherencia por parte de la provincia para que vos puedas hacer el registro en tu provincia o de última te registrás en el registro nacional que tiene el ministerio. Pero para ejercer en tu jurisdicción siempre te van a pedir la de tu jurisdicción. ¿Sí? Por eso es un sistema federal y eso es una cuestión que tiene que ver con las autonomías. ¿Sí? Eh, Quiere decir que en determinado punto es vinculante y en determinado punto no. No sé si quedó claro, pero básicamente es eso. Quiere decir que no nos cambia mucho el quid de la cuestión a nosotros si estamos trabajando en Jujuy, Salta, no nos cambia, o en Entre Ríos, o en donde sea, no nos cambia mucho. Y si es en la provincia de Buenos Aires, hay que ver si Kicillof o Kepler ya lo ha sacado también ahí y lo hacen ahí. Bien, bueno, eh, hemos llegado al final. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Eh, en lo que tiene que ver con lo que he hecho, siempre me quedan cosas por hacer, siempre me quedaron cosas, deudas pendientes. Quería una mayor participación de algunos colegas y de otros que no son colegas, pero que son del ámbito de la justicia, pero no conté con los recursos como para poder hacerlo. Y no me gusta traer gente a las cuales yo no les pueda responder económicamente porque sé que es su tiempo también y yo valoro el tiempo de todos. Pero por lo menos con lo que tenía planificado en cuanto a los temas, lo hemos dado todos. Yo les pido mil disculpas si en alguna clase no pude estar presente por alguna contingencia o alguna situación en particular. Creo que los contenidos, después les voy a hacer una encuesta cuando terminen ustedes de tener sus certificaciones para que esto no tenga ninguna repercusión y la hagan con la mayor libertad posible de ver qué cosas a ustedes les parece que hay que mejorar de este producto, porque la intención es seguir ofreciendo esta capacitación al colectivo, porque entendemos que hay una carencia en cuanto a estas fortalezas que no todos tienen y yo les agradezco de corazón de que ustedes hayan sido constantes, de poder encontrarnos todas las semanas y de traer sus experiencias, porque también uno de eso aprende, porque como ustedes resuelven las cosas, también uno les sirve para poder usarlas y poder ponerlas en práctica. Y sobre todo, como les dije en su momento, la idea de generar este espacio de gente que le interese estos temas es para que no nos perdamos, para cuando tengamos alguna situación nos podamos consultar. Obviamente que las actuaciones en cada jurisdicción necesitarán una representación diferente, pero que por lo menos no se sientan huérfanos de no saber cómo proceder y si nos equivocamos, no nos equivocamos todos juntos. Y si lo podemos resolver, lo resolvemos todos juntos, porque creo que este tema también necesita de un espíritu solidario y participativo. Así que de parte de mí, darles las gracias en estos tiempos difíciles de acompañar esta capacitación y les dejo el micrófono a ustedes para que digan lo que quieran sumar en este cierre. Para mí fue muy, muy rico. Yo aprendí un montón de cosas, que era muy ignorante en muchísimos temas, y yo me llevo muchas cosas, la verdad, y en un lenguaje sencillo, y como vos tuviste tanta práctica, también eso hacía más fácil el entendimiento. Para mí, por eso quiero seguir y te pregunto dónde vas a seguir y quiero profundizar más.
Gracias, Nancy. No, no, yo los voy a tener al tanto de todo lo que podamos hacer, porque creo yo que hay que generar un espacio como para seguir charlando y siempre vamos a seguir aprendiendo, sobre todo porque el marco legal se amplía y lo que nosotros no podemos hacer es desconocerlo, porque al ser profesionales no podemos decirle que no sabemos. ¿Alguien más quiere decir algo como cierre? Le dejo a ustedes. A mí también me sirvió un montón, también ignoraba un montón de cosas, por ahí a la hora de cómo actuar, cuando a uno le presentan una nota o cuando le piden algún descargo, esas cosas, bueno, uno tiene un poco más de herramientas ahora, sabe que tiene un tiempo para tomarse, sabe que tiene que seguir ciertos requisitos y bueno, a mí me sirvió mucho en ese aspecto, que la verdad que ignoraba muchísimo. Vos sabés que ahora que me hiciste recordar que tomé nota recién para ponerlo, pero ya lo tenía puesto, es que uno de los módulos que queremos sumar el año que viene es la escritura legal, de cómo adueñarnos de determinados trabajos que en vez de que sean cuestionarios, que ustedes se animen a elaborar determinadas notas en referencia a los problemas más comunes que comúnmente tenemos, porque es ahí donde comienza el primer acto de defensa. Y si bien es cierto que todo lo que hagan escrito está bueno que lo vea un abogado, porque nosotros no reemplazamos al abogado, sino que de alguna manera tenemos que tener un cierto grado de ubicación y de claridad para no cometer errores, pero también muchas veces se nos hace difícil conseguir que alguien nos asesore, no responda rápidamente y uno muchas veces respondiendo de una manera sintética, clara, sin comprometerte, pero dejando en claro ciertas cuestiones, muchas veces colabora y ayuda a que el otro diga, ah, este por lo menos sabe cómo de alguna manera proceder ante determinada cuestión, sobre todo en lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo, que muchas veces va a ir de forma como lo hemos visto creciente en la hora de las respuestas que se van dando de un lado y del otro. Entonces, creo que ahí nos faltó un módulo que sea para cuestiones de adueñarnos de cierta, así como lo hacemos con la valoración y con otras cosas de nuestra disciplina, lo tenemos que hacer con el arte de lo legal. ¿Alguien más? Además, le quería comentar que cuando uno di cuenta también que está haciendo una diplomatura, después te preguntan todo. Como que igual, yo siento igual que a mí me falta, porque hay tanto, ahora con el celular buscas cualquier información y hay tantas preguntas, Sí, pero bueno. obvio, obvio. Y creo yo que por eso, una de las cuestiones que no teníamos pensada, pero que nos interesó sumarlo, es que si salen leyes hay que ponerlas. Si salen resoluciones y hay que meterlo, porque de alguna manera eso hace que de alguna manera vos te vas dando cuenta cómo los escenarios son tan cambiantes y hace que muchas veces uno tenga que modificar ciertos actos o tenga que tener en cuenta ciertas consideraciones, ciertas situaciones que hacen que muchas veces uno no pise en falso y tenga alguna situación compleja por delante. Entonces, eso también creo que todo curso de legales tiene que responder a la actualidad. Si el día de mañana, cuando nos volvemos a encontrar, estamos discutiendo una nueva ley del ejercicio, bueno, tenemos que ver los proyectos de esa nueva ley del ejercicio, ¿no? O de cualquier otra cosa que salga y que nos incumba. Inclusive hasta de cuestiones que tenga que ver con otras disciplinas también o con el sistema en general. Lo que no me quiero olvidar es de recordarle nuevamente que ya dentro de unos minutos van a poder contestar cuando ustedes quieran el cuestionario, las veces que quieran. Es muy sencillo, muy fácil. Lo pueden hacer con el material abierto y van buscando las respuestas porque están en el material. Y una vez que terminen eso y ya el que tenga hecho todos
los cuestionarios y todo lo demás, tramiten su certificado cuanto antes, ¿sí? Así de alguna manera eso lo pueden sumar a su currículum y bueno, y es un logro más que han hecho este año de tantos esfuerzos que vienen haciendo, que no es poco, y ojalá que todo esto sirva para traer claridad. Así que eso es. Perdón, profe, pero ¿cómo tramitamos el tema? Tenés que llamar a la UCES en alumnos, decís que terminaste, si quieren, a ver, si quieren yo les paso ahora al WhatsApp el teléfono y el nombre de la persona que pueden llamar el lunes y preguntarle a esa misma persona, que es con la que se inscribieron, cómo tramitan el certificado de UCES, de la diplomatura. ¿Está? Y cualquier duda, cualquier consulta sobre ese trámite que vean que les tarda, me avisan y yo hago las gestiones respectivas. Y bueno, y desde ya saben que estamos en contacto para las dudas que tenga, no hay ninguna molestia y nada, nos encontraremos en cualquier momento. ¿Está? Bueno, Bueno, unas bueno, buenas fiestas, unas Saludos. buenas vacaciones y igualmente, saludos para todos. Hasta igualmente. Gracias, luego. igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao.